cambiar. Sobre todo porque hay gestos que son muy importantes, como por ejemplo este retiro que hizo el Partido Comunista del Senado cuando se le rindió un homenaje a Piñera. Piñera. Ese es un gesto, a mi juicio, antidemocrático total, con un presidente que democráticamente, y el Partido Comunista se resta haciendo uso de lo mismo que dice la jueza Chong, que acá el problema de los derechos humanos era del presidente o era del general Yáñez de Carabineros, sino que por lo que fue la primera línea en el estallido delictual. Aquí hay suficientes elementos para entender que la política es así, que cambian los conceptos y se pasan cuenta justamente porque el desprecio, particularmente de sectores políticos hacia otros, a propósito de este respaldo, de este homenaje que se le hace a Piñera hace pocos días atrás, donde el Partido Comunista se retira, eso tiene consecuencias. Eso no es gratis. Eso no es un saludo a la bandera ni para hablarle a su sector. Acá tiene acuerdo porque aquí se define el poder donde nosotros, los ciudadanos, hemos elegido a esas personas que están ahí por ahora y ellos tienen que tomar, y ellos nos representan, y eso da cuenta de lo que pasa hoy día. Derechamente, y para hacerlo más claro, Boris, cuando asume su mandato como presidente de la República, ya sabía que tenía un Congreso adverso. Si esto es nada más que una consecuencia más de lo que ha pasado en estos 2 años, donde nos hemos visto presionados incluso por sectores de izquierda que incluso querían hacer desaparecer el Senado. No nos olvidemos que de la primera constitución que proponía la izquierda, el Senado no existía. Hoy día lo defienden. En consecuencia, hay ahí una situación política que hay que examinar mejor a la luz de que hoy día el gobierno ha empezado su segundo mandato, lo hace con una claridad respecto a que el Senado sigue estando en manos de la oposición, claramente, pero hoy día con temas que son bastante más claros, y también yo diría, Aldo y los auditores, que también en García Ruminot, el senador de Renovación Nacional que hoy día encabeza la Cámara, yo diría que hay cierto sesgo, o cierta, más bien evidencia más que sesgo, cierta evidencia de que García Ruminot hace las cosas bien. Es un senador sensato, sabe perfectamente, no está pensando en su sector, y más encima él no se va a reelegir en esta oportunidad porque se acaba su mandato. Él llegó como diputado a la Cámara en el año 90, el siglo pasado. En consecuencia, él está interesado hoy día en favorecer las grandes políticas de Estado para que los chilenos y chilenas tengamos por fin acuerdos en esto. Hoy día, a propósito de nuestra diseminación de partidos políticos, más de 20 y tantos partidos políticos representados en la línea de la acción política de Chile, hoy día da cuenta de que esa es una anomia, es una cosa insensata, porque finalmente no se puede llegar a acuerdos con esta diáspora de partidos diseminados, donde algunos llegaron a ser diputados, incluso senadores, con menos del 1%. En consecuencia, aquí hay una distorsión política, hay una representación que no representa, valga la redundancia, y sobre todo porque tiene que haber un cambio. Aquí me imagino, yo creo que García Ruminot va a empujar un tema de cambio en las estructuras políticas que hoy día definen el poder en nuestro país. No podemos seguir con 23, 24 partidos políticos y tal vez más, porque hay varios en ejecución ahora, pero basta. Ya este asunto de que, hoy día el gobierno tiene más de 10 partidos que lo representan, 10 partidos. ¿Ya? Pero le han chorreado algunos puestos de poder para abajo, pero el Partido Comunista manda, y el Frente Amplio también tiene mucho que decir, y el vagón de cola esto es el Partido Socialista. Eso ya está claro, se reconoce, y entienden perfectamente que ellos no tienen poder prácticamente alguno para tomar determinaciones, a pesar de que tienen algunos ministerios interesantes. Sin embargo, esta nueva composición del Senado trae otras aguas, porque aquí viene otra cosa. Claramente, hoy día los niveles de adhesión al gobierno son distintos. Hoy día, Boris tiene un rechazo del 62%. Y tiene un respaldo de un 28-30%. Y eso no es mala cifra, ojo, ¿ya? Y en muchas de esas cifras, muchos se están jugando porque con esa cifra podrían tener parlamentarios de nuevo. El punto está en que este remesón, este terremoto, o este tsunami, o esta inundación que ha ocurrido ahí en el Congreso, en el Senado ayer, Aldo y autores, muestra la situación interna política de nuestro país.
Y esto, claro, con todo lo que ha pasado en las... digamos, con el director de la PDI, con todo lo que ha pasado con el, digamos, con el general director de Carabineros, etcétera, que están imputados o que están, digamos, llamados a declarar en hechos prontamente. Y de hecho, el mismo Sergio Muñoz ayer queda detenido, queda retenido en Prisión preventiva. prisión preventiva en una unidad mientras se le investiga. En consecuencia, claro, se pierden los nortes porque esto es lo importante, esto es lo que se discute y son las consecuencias. Hay ciertos enojos dentro del oficialismo porque esto ocurrió, pero lo adelantábamos en diciembre, que esto iba a traer estas consecuencias, sin duda, porque claramente el hecho de haber perdido consecutivamente los sectores de izquierda su propia constitución, ¿se acuerdan? Donde eliminaban el Senado y tantas cosas más. Creaban las 11 naciones también. También había todo un tema muy, y que fue rechazado ampliamente por la comunidad. Y después, después de una votación importante, digamos, también las constitución que proponen las derechas, encabezada por el Partido Republicano, también es rechazada por el pueblo, por la ciudadanía. En consecuencia, hemos tenido mucho tiempo para discutir cosas internas y de estructuras políticas e institucionales para nuestro país. Y eso refresca un poco esto que ha pasado, porque no es nada más que la consecuencia de lo que pasa en el Senado hoy día, de lo que se discutió con mucha avidez, con mucha pasión y muchas veces incluso insensatamente las propuestas que tenían tanto las derechas como las izquierdas en las constituciones pasadas que nos proponían. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, el tema es esto. La política va a generar cuestiones porque acá, digamos, hay una situación que se va a dirimir hoy día en el Senado, probablemente, porque habían acuerdos previos para que, en el caso del PPD, iba a integrar la cabecera, digamos, la cabecera del Senado, el PPD. Hasta ayer, a la 1 de la tarde, todavía recién se define el candidato del PPD, que era un ex demócrata cristiano, senador es independiente PPD, pero fue senador por la democracia cristiana en Antofagasta, el actual senador Araya. ¿Ya? Y estaba en una pelea interna ahí, por si acaso iba a él o iba a una colega también del independiente PPD. No se definió nunca. Y al final, ahí hay una mano que faltó, ya una mano que lograra sortear esto, porque había demasiada evidencia de que los antecedentes que respaldaron y que, digamos, sustentaron el acuerdo para la primera mesa, la que dirigía Coloma, eran obvio que eso no se iba a mantener porque la composición de fuerzas internas había cambiado y más encima el PPD que tenía que asumir la testera no estaba de acuerdo entre ellos. O sea, es imposible llegar a un acuerdo cuando ayer en la votación, en la tarde, y a la 1 de la tarde recién tienen al senador Araya como el representante del PPD, como que si esto iba a correr perfectamente. Aquí hay ingenuidad, obviamente, hay desconexión. Y eso muchas veces pasa en el Congreso, en la serie política, porque ellos normalmente recurren a la política mirándose el ombligo, creyendo que ellos son el centro del mundo y no ven todo lo que hay por fuera. Ahora, era evidente que este asunto iba a pasar, a mi juicio. La senadora Rincón había tenido fuertes altercados con la senadora Proboste respecto a esto. Le dijeron de todo, pero absolutamente de todo. Y también al senador Walker, ya senador por Coquimbo, la senadora Proboste, senadora por Atacama, la senadora Rincón, senadora por el Maule. O sea, se dijeron muchas cosas que se dicen en política que realmente de repente sacan de quicio. Ellos están acostumbrados a esto, fundamentalmente a estos dimes y diretes, incluso a los insultos, a las bajezas, es parte de la política, pero nadie podía decir o no presagiar que acá iba a haber un movimiento serio respecto a esto, porque ya la democracia cristiana, que ya no era gobierno cuando asume el cargo Boric, hoy día se quedó con 2 senadores menos y 2 senadores importantes. O sea, imagínense lo que está ocurriendo hoy día con que un ex demócrata cristiano, como Matías Walker, es el vicepresidente del Senado. Y la senadora Rincón, Jimena Rincón, hoy día lo más probable es que presida igual, como ella quería, como estaba así dispuesto, la presidencia de la Comisión de Hacienda. Ahora el punto es lo siguiente, distinguidos auditores. Si esto se caldea más, es probable que la oposición, las derechas, más el centro del Partido Demócrata,
donde está Walker y está Rincón, planteen otra posición. Porque en los acuerdos previos habían algunos digamos, oficialistas de la izquierda que presidían, digamos, comisiones dentro del Senado. Las comisiones del Senado son muy importantes. ¿Ah? Son muy importantes porque ahí se dirime particularmente temas de ley. Claramente después se vota en la sala, pero ahí se dirime. El punto está que se habían repartido también las comisiones. Hoy día podría ser que la oposición, las derechas, más, digamos, la derecha, la centro derecha y también, digamos, demócratas, barra con eso y se queden con todas las comisiones, presidiéndolas. Y eso significa que ellos dirigen el discurso, ellos dan los tiempos, ellos dicen que entre y que no entre a la sala y que se discute con cuánto tiempo. Comprenderán que es probable, lo adelanto, que es probable que si esto no amaina, finalmente el gobierno se quede sin ninguna comisión, presidiendo ninguna comisión. Y eso, a mi juicio, marca las mayorías. Hoy día la votación fue 27 votos a favor de Ruminot y 22 en favor del candidato del PPD. Entonces, por supuesto que las mayorías se van a ejercitar. En política, las concesiones cuando se negocian son delicadas. Es probable que todas las comisiones queden en manos de la oposición. Y un gobierno que le quedan 2 años, que tiene los problemas que tiene, los económicos, los sociales, los de salud, los de educación, etcétera, con una baja respaldo político, etcétera. Y en medio, ojo, distinguidos auditores, ustedes lo entenderán mejor, en medio de una campaña política que es ahora en octubre. En consecuencia, todo esto tiene sentido para un sector, ¿ya?, que no levanta cabeza respecto a lo que son los respaldos ciudadanos, a decir, de todas las encuestas. Y por otra, me parece a mí que esto también sienta un precedente, porque estando ya esta Cámara, digamos el Senado, con la votación que tiene, y con García Ruminot a la cabeza, y con un Matías Walker digamos, en la vicepresidencia, marca el destino de lo que va a pasar en la composición de las próximas votaciones a concejales, alcaldes, cores y gobernadores. Es un tema crucial. No se ve, no se toma, no se profundiza, pero eso va a ser así. En consecuencia, los pactos políticos entre demócratas, por ejemplo, y Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, eso viene sin ninguna duda. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles van a ser las fricciones que van a haber? Porque siempre hay fricciones. ¿Cómo queda en esto el Partido Republicano, que está mirando de afuera? Pero también es muy interesante los votos, porque en general también Rojo Edwards también votó a favor de Ruminot, que era un ex republicano que ahora ya no está en republicano, está formando otro partido que se llama Libertario, parece, por ahí. Entonces, el tema de la situación del mapa político es interesantísimo a la luz que está viéndose ahora, y sobre todo porque, a mi juicio también, hay ahí, Aldo, una situación que digamos que tintinea, que está marcando una señal que es probable que esto desemboque en una situación en la Cámara de Diputados. Y yo quisiera adelantar que lo más probable es que esto que ha ocurrido recientemente en el Senado vaya a la Cámara de Diputados, porque claramente acá hay un problema, porque no debemos dejar de tener presente que en estos 2 años que hemos tenido en discusiones respecto de nuestra nueva Constitución, y finalmente el pueblo decidiera quedarse con la que existe, generaron una gran cantidad de posiciones políticas que hoy día no son las mismas. Hoy día no sabemos cómo va a actuar el partido de la gente, por ejemplo, que tiene 6 diputados, 7 diputados. No sabemos finalmente de los que han renunciado a ser, digamos, diputados oficialistas, de izquierda, también qué va a pasar con ellos. Y tampoco sabemos que hay muchos sectores desde dentro del arco digamos, del PPD o del Partido Socialista o del Partido Radical, e incluso de la democracia cristiana, que están mirando qué es lo que va a pasar con esto. Porque en definitiva, si los acuerdos para las campañas políticas en las concejalías, alcaldías, cores y gobernaciones no se dan, lo más probable es que esto llegue a puerto o exista una nueva directiva en la Cámara de Diputados, en tanto tengan claro lo que va a pasar ahí con las candidaturas a estas instituciones o a estos espacios políticos que hacía referencia.
En consecuencia, ahí hay mucho más que cortar y yo quisiera entender, como conozco perfectamente las lógicas internas de nuestra serie política, particularmente del Congreso, hoy día la discusión debe ser tremenda. Es decir, lo más probable es que Cariola se caiga. ¿Ya? Una diputada del Partido Comunista, hoy día, a la luz de lo que está pasando, a la luz de todas las circunstancias que han ocurrido, particularmente con este descrédito que le quita el Partido Comunista al homenaje a Sebastián Piñera, eso cala fuerte dentro de las expectativas y los sentimientos de la gente que está dentro. Ojo, veamos lo que ocurre. Yo no sé si acaso esto va a pasar o no, pero lo adelanto. Es muy probable que esa situación también se caiga, a menos que se amarren bien, a menos que, por ejemplo, la alcaldesa de Santiago o distintos puestos políticos que van hoy día a concursar para la reelección se fraguen y se etiqueten ahora antes de que afirme lo que va a ser la composición de la Cámara de Diputados. Alto, en consecuencia. Dicho esto, y muchas derivadas más, pero los tiempos también no son tan largos como para poder asumir cada uno de ellos. Creo que por ahí va a ir nuestro derrotero, por ahí está nuestra creencia. Creo que el análisis es concluyente en el sentido que con la evidencia que hoy día hay, con la información que hay, eso es lo que está ocurriendo. Lo dijimos en diciembre, que era probable que esto ocurriera en la Cámara de Diputados, en el Senado, perdón, y ocurrió. Y era que, por supuesto, en la Cámara de Diputados también las cosas no están dichas y es probable que la Cámara hoy día tal vez no sea, enhebrada o dirigida por una comunista alto. Todos los ojos políticos y sensaciones políticas estarán pendientes de lo que decidan los del Partido de la Gente, el Movimiento Demócratas. Correcto. Y también los descolgados de la democracia cristiana, que como bien dice usted, estarán mirando y estarán, como quien dice en buen chileno, al cateo de la laucha. Exactamente, también al aguaite de lo que va a pasar precisamente en el día de hoy cuando se componga la mesa de la Cámara de Diputados. Pero estamos claros de que va a haber movimiento, lo habrá. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Percio hoy día. Gracias a usted y nos encontramos mañana ya en otro Razones de Estado a las 9. Muchas gracias, Aldo. Muy bien, y nosotros agradecemos a nuestros auditores y televidentes en Madero FM. Siga junto a nosotros, no nos deje. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te indica la hora. 9 de la mañana, 28 minutos. De lunes a viernes a partir de las 13 horas te entregamos un adelanto de los hechos más noticiosos que